¿Cómo están todos? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Julio Barco y esta noche vamos a tener una reflexión, una conversación sobre la obra de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Esta primera jornada, este primer seminario, inaugura los 4 seminarios que vamos a abrir para estudiar la poesía de las poetas latinoamericanas. Vamos a esperar un momento que se conecten los amigos para poder empezar esta conversación, esta plática, pues que gira en torno, como les vengo contando, sobre esta poeta argentina llamada Alejandra Pizarnik, ¿no? Un momento vamos a esperar que algunas personas se conecten para poder empezar la plática de hoy y nada, pues contento de estar con ustedes. De hecho, ya tuve un anterior seminario. En mi anterior seminario estuve pues hablando, como ustedes saben, estuvimos hablando del poeta Enrique Berastegui. Así que ahora vamos a hablar sobre las poetas de nuestro país, también de las poetas de todo nuestro continente, y en este caso vamos a empezar con Alejandra Pizarnik. Y bueno, mientras se van conectando, les voy a leer la primera parte que tengo escrita para introducirnos a la mirada, a la problemática de Pizarnik, que es una poeta bastante esencial, bastante existencialista, muy crítica, surrealista, y sobre todo una poeta que está en constante crisis. Así que vamos a ver hoy día un repaso a su poesía, también vamos a ver sobre sus diarios, también vamos a analizar un poco su temática y explorar un poco su obra. A ver, les voy contando lo que escribí acá, y dice: Pienso en Alejandra Pizarnik. Nace en 1936 y muere muy joven, casi a los 35 años, por sus propias manos. Pienso en su genialidad y transparencia, en su modo de ser y de reflejarse en el lenguaje, en sus ojos tristes de niña, en su desdicha de habitar solo mediante su lenguaje, en su desdicha de habitar la realidad solo desde su lenguaje, grave oficio, entenderse tan solo a través del lenguaje, en medio de la monotonía, la realidad y sus avatares. Sensación de oficio en el verbo, alquimia, yoes multiplicándose en su lenguaje, lengua huérfana, como la de Vallejo en Trilce, huraña del otro, sin lenguajes posibles. Lo primero que se me viene, digamos, para reflexionar sobre la obra de esta poeta trascendental para la poesía de nuestro continente, es lo crítico de su lenguaje. Su lenguaje es un lenguaje huérfano, no es un lenguaje que está buscando, a diferencia de otros poetas, cantar la luminosidad. Es un lenguaje de alguien que está dentro de un caos personal, dentro de una crisis personal, y vamos a citar partes de su diario. Por ejemplo, en una parte de su diario dice: cuando la literatura no me interese más, y eso está en la página 643, y vamos a ver esta página de su diario. Y bueno, como ustedes pueden ver, en la página 143 dice: cuando la literatura no me interese más. Luego tiene otra cita que me interesó contarles a ustedes. Dice: nostalgia del aprendizaje, del modo medieval. En cambio, ni siquiera pude procurarme un maestro literario, que está en la página 647. Luego dice: yo no quiero vivir, yo quiero un interés, yo quiero un interés obsesivo por 2 cosas: los libros y la poesía. Hay en estas ideas que les voy contando, hay en estas cuestiones que les voy contando, una fijación dentro del arte de esta poeta argentina. Esta poeta argentina desde siempre sentía que su destino era las letras, que su destino estaba dentro del arte poético, dentro del quehacer artístico. Y vamos a ver después. Dice: sentimos su piel, la piel que es carne, latido, signo, rabia, flor de violencia, y en el vacío de la hoja. En el centro del canon, ella es su espejo. En la vasta melodía de la poesía latinoamericana, ella es su propia voz. Me parece muy interesante lo solo que está la sensibilidad de Pizarnik frente a lo que es el canon de su época. Si ustedes ven la poesía latinoamericana, van a observar que generalmente pues, la observamos en los grandes poetas, en este caso Vallejo, Neruda, o en este caso, por ejemplo, Pablo de Roca, o en Argentina, el propio Borges, ¿no? O en Cuba, Lezama Lima. Pero frente a ellos, frente a estos poetas
de miradas totalizantes, la poesía de Pizarnik se busca a sí misma dentro de su propia voz. Y leemos a ella, escuchen su poesía. Dice: el poema que no digo, el que no merezco, miedo de ser dos, camino del espejo, alguien en mí dormido me come y me bebe. Y lo repito: el poema que no digo, el que no merezco, miedo de ser dos, camino del espejo, alguien en mí dormido me come y me bebe. Y luego: poesía y diario sirven para motivar un camino propio, el movimiento que teje su voz. La educación sentimental de un poeta genuino, y Alejandra sí que lo era, se produce en el íntimo movimiento del lenguaje consigo mismo. Algo que me parece vital en la poética que tiene Pizarnik, en la exploración que tiene Pizarnik, es cómo ella, a través de su lenguaje, que es un lenguaje hermético, que es un lenguaje muy personal, donde ella está constantemente mirándose en un espejo, pero que es su palabra, es decir, traduciendo la realidad que la devora en poemas, cómo ella, en ese encuentro consigo mismo, se halla la educación sentimental que la va a llevar a tener una voz, finalmente. Y luego, escuchar a Pizarnik es absorbernos en su reino, hechizo de lenguaje conciso, letanías de uno mismo, sí, habitar las rejas del sentido. Y volvemos a escuchar a Pizarnik, dice: en la noche, un espejo para la pequeña muerta, un espejo de cenizas. Y repito la poética: en la noche, un espejo para la pequeña muerta, un espejo de cenizas. Versos como movimientos que conducen a la exploración del yo, el yo profundo y en convulsión, el yo de quien crea y convulsiona en su propia alquimia. Pizarnik nace y la oímos en su extracción de la piedra de la locura. Es decir, la poética de Pizarnik va abriéndose dentro de su reinado, dentro de su propia demencia, dentro de su propia poética, hasta llegar a este libro que es Extracción de la piedra de la locura. Y citamos, dice: cuando a la casa del lenguaje se le huela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Muy interesante analizar esto de manera lenta. Veamos otra vez estos versos de Pizarnik. Sabemos que hablar de Pizarnik, pues, es entrar a un reino de lo crítico, un reino donde la poesía no es una cosa festiva, sino es una cosa que causa dolor, pero que a su vez en ese extrañamiento se encuentra atado el poeta. Es como lo que decía, por ejemplo, Octavio Paz, del poeta Cernuda, ¿no? Decía que vivía entre la realidad y el deseo, ¿no? Entre la realidad y el deseo ocurre la poética pizarniana. Y la citamos otra vez. Dice: cuando a la casa del lenguaje se le huele el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo, ¿no? Hay una situación de la realidad última del lenguaje que en los poetas jamás es lo obvio, sino es la propia crisis que el lenguaje, cuando lo miras de dentro, cuando lo miras desde adentro, te proyecta. Y luego digo: la poesía como un terreno de aguas caóticas y movibles, la tristeza infinita de abandonar el optimismo de las vanguardias. La poesía, como señala Anne Carson, es una casa que el propio poeta no puede habitar. Es interesante entender la poética mediante esta cita de Carson que les cuento, que dice: la poesía el poeta es una casa que luego no puede habitar. Es decir, un poeta como Pizarnik, una poeta como Banca Varela, una poeta como San Juan de la Cruz, un poeta como Vallejo, los vemos complicados que habiten otra situación mental en su realidad que no sea su lenguaje. Entonces, vivir en tu lenguaje, habitar tu lenguaje, ¿no? Como también lo hacía, por ejemplo, ustedes recuerden este poeta alemán Hölderlin, que también vivió, pues, una rebelión contra la sociedad, porque a la larga, vivir tu lenguaje significa necesariamente rechazar los lenguajes contemporáneos. Y por ende, pensemos lentamente en esto: el lenguaje como casa. Hay algo de Cangrejo que vuelve al origen en la moción pizarniana. Hay algo de Cangrejo que vuelve al origen en la moción pizarniana. La poesía de Pizarnik es una poesía que también se encuentra muy dentro de una infancia en la cual ella se encuentra en crisis entre la realidad adulta que vive y la realidad como poeta habita. Entonces el poeta está en una constante rebelión ante su sociedad, porque en su mente traduce el mundo de una forma y el mundo que la rodea la avasalla. Entonces vamos a ver esta cuestión en los genios, y Pizarnik evidentemente lo fue. Y recuerdo ahora, hablando de la genialidad de los argentinos, de los poetas y cantantes argentinos, no puedo dejar de recordar, por ejemplo, ustedes saben, de Charly García, ¿no? Y yo en la mañana
veía algo sobre García, haciendo una comparación de otro genio argentino, y alguien comentaba que Charly García, era muy complicado verlo en otra situación que no sea su música, ¿no? No nos imaginamos a Charly García en un bautizo, no nos imaginamos a Charly García pagando el banco, no nos imaginamos a Charly García de repente en una fiesta infantil, sino solo dentro de su propio caos, dentro de su propia locura. Igual Pizarnik, igual Hordelin, igual ciertos poetas que habitan su lenguaje. Por eso hay algo de Cangrejo que vuelve al origen en la moción pizarniana. La densidad de su oficio, esa exploración, la conduce al filo del propio absurdo de seguir viva, al filo del propio habitar la realidad y el deseo. Abrir un lenguaje poético es peligroso. La poesía es vida, oxígeno, fuego. Alejandra responde. Y esta parte me parece muy interesante para poder entender a Pizarnik dentro de su propia lógica poética, ¿vale? Y es una entrevista, una de las pocas que pude encontrar, y ella dice sobre su propio quehacer de poeta, dice: siento que los signos, las palabras, insinúan, hacen alusión. Este modo complejo de sentir el lenguaje me induce a creer que el lenguaje no puede expresar la realidad, que solamente podemos hablar de lo obvio. De allí mis deseos de hacer poemas terriblemente exactos a pesar de mi surrealismo innato y de trabajar con elementos de las sombras interiores. Es esto lo que ha caracterizado a mis poemas, ¿no? Y es muy interesante esta parte porque vemos por una parte que eso que llamamos locura en el poeta, eso que llamamos locura en el artista, que puede ser un pintor, que puede ser un poeta, en este caso la poeta Alejandra Pizarnik, es una suerte de lucidez, es una suerte de lucidez, la creatividad, que te permite ver más allá de la realidad, más allá de los sentidos comunes. No olvidemos, por ejemplo, ahora recuerdo, aquel estudio sobre la genialidad que hizo el también poeta Gottlieb Benn, que es un poeta alemán, y él hablaba, por ejemplo, que hay una relación estrecha entre los genios y las crisis de los genios. O sea, el genio habita la realidad, pero se desborda en la realidad y a veces tiene que usar, sea pastillas, sea anfetaminas, sea alcohol, para poder liberarse, para poder estar en un estado de paz interna. O sea, el poeta, en este caso Pizarnik, vuelvo a repetir esta parte muy interesante que dice: de allí mis deseos de hacer poemas terriblemente exactos a pesar de mi surrealismo innato y de trabajar con elementos de las sombras interiores. Es esto lo que ha caracterizado a mis poemas. Y luego, más abajo dice: y sobre la operación magia que desata el poema dentro de sí mismo, comenta. Pizarnik dice: trabajé arduamente en esos poemas y debo decir que al configurarlos me configuré yo y cambié. Repito, Pizarnik nos dice sobre su propia poesía que trabajó arduamente esos poemas y debo decir que al configurarlos me configuré yo y cambié. Tenía dentro de mí un ideal de poema y logré realizarlo. Sé que no me parezco a nadie. Eso es una fatalidad. Es el libro que me dio la felicidad de encontrar la libertad en la escritura. Fui libre, fui dueña de hacerme una forma como yo quería. Y esta parte es muy importante, ¿no? Porque es una parte en la cual Pizarnik nos dice, como les cuento, este aprendizaje sentimental, como lo llamaría Flaubert, este aprendizaje estético que tiene el artista del lenguaje, en este caso el poeta Pizarnik, esta aventura es la aventura de encontrarse a sí mismo en la tradición a la cual pertenece y encontrar su espejo, encontrar su realidad, la realidad del espejo desde la cual escribe. Y eso en Pizarnik está muy, muy palpable. Vamos a ver poemas donde ella misma pone su nombre, se pone como tal presente dentro del poema. Es decir, esto que dice acá: y debo decir que al configurarlos me configuré yo. Y por eso digo, amigos que me escuchan, lo crítico que puede ser la poesía a veces. Analicemos esta frase que dice, ¿no? Al configurarlos me configuré yo. ¿Cómo podemos configurar nuestro interior? Cómo el interior, la mente que somos, nuestra mente, que está llena de ideas, de energías, cómo puede cambiar por un poema, cómo el poema tiene esa operación, y más aún en Pizarnik, que es una poeta que siente, y como todo poeta de valía, siente el lenguaje de una forma más intensa, ¿no? Los poetas son los que recuperan las intensidades que el lenguaje da, que la realidad del lenguaje opera, y que el poeta puede, como una especie de antena, recuperar de la cotidianidad. Y luego, leyendo sobre la vida de Pizarnik, notamos que desde niña tuvo fijo su camino en las letras. A su casa
con su padre comerciante recién llegado de Rusia a Argentina, no dejaba de animar la boda, no dejaba de animar una boda de Alejandrita. ¿Qué pasaba? Ya desde muy joven, Pizarnik ya destacaba, ya su oficio de Pizarnik estaba claro. No es que de pronto ella se hizo poeta de la noche a la mañana. Ella es una poeta como algunos poetas que hemos tenido, que ya desde jóvenes se hacen escritores o tienen ya ese albur, ese deseo, que es la vida literaria, que es la vida de escribir, que no se puede materializar más allá de un acto que es escribir precisamente, y escribir precisamente es la que la lleva a ella a metamorfosear sus yoes y a descubrirse a sí misma. Y vamos a ver que ella seguía súbitamente sus propios ritmos, crear arte, ser poeta, vivir en su realidad, simultáneamente lleva terapia y asegura que, ¿no? Es muy importante como paralelamente a lo genial que era Pizarnik, Pizarnik tenía una luminosidad que muchos poetas de entonces todavía no comprendían, lo que sucede con los genios. Los genios son incomprendidos para su tiempo, tienen que recién pasar años para que otras personas vengan y puedan descubrirlos. Igual, esa idea de genio estaba presente en el mundo de Pizarnik y ella pues va a sentir ese llamado a la escritura, pero a su vez va a llevar terapia y va a decir, se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. Muy interesante esto. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Repito, esta parte que es muy interesante para entrar a la mente de Pizarnik, si es que podemos tener ese delicioso placer, ese delicioso deleite de estar dentro de la mente de una poeta genial que destruyó muchos contratiempos para su época. Imagínense ustedes, si ahora es muy complicado hacer poesía, para ese entonces, además, pensemos también que ella pues era mujer, donde habitualmente son quehaceres mucho más practicados por una sociedad de hombres, entonces hay una doble soledad en Pizarnik. Sin embargo, ella dice lo siguiente, se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. ¿Y en qué sentido el poeta será un terapeuta? Yo les pregunto a ustedes, analicemos el arte poético, porque ella dice además algo que es una clave que nos dice, porque todos estamos heridos, porque todos estamos heridos. Y algo más que recuerdo de Pizarnik es que ella habita profundamente el dolor, habita profundamente la respiración desde el dolor, es decir, como Vallejo, el gran Vallejo, nos decía que él no sentía dolor por llamarse Vallejo, sino lo sentía por ser humano, y en Pizarnik hay eso, pero a su vez hay una genialidad y hay también una exploración dentro de sí misma, para lograr la autenticidad, para lograr la voz. Y bien, esta es una parte para poder un poco entrar a todo lo que es Pizarnik, y les voy a leer algunos poemas que por acá he separado, unos 4 poemas para que ustedes vean su sensibilidad, vean un poco su esencia. Y por acá tenemos el poema que le dedica justamente, ustedes saben que Emily Dickinson, ¿quién fue? Emily Dickinson, igual que Pizarnik, es una genio que como Sor Juana Inés de la Cruz abandona la realidad para solo sumergirse en su realidad verbal, es decir, vive pues digamos, de una forma ermitaña, ¿ya? Emily Dickinson vive de una forma ermitaña por años y escribe un montón de poemas, y Pizarnik le dedica este poema, ¿no? Vamos a leer este poema que está en la página 50 de su obra general, que se pueden bajar por Google, ahí la encontré y estaba leyendo esta parte, y dice: acá está. Poema para Emily Dickinson. Del otro lado de la noche, la espera su nombre, su subrepticio anhelo de vivir. Del otro lado de la noche, algo llora en el aire, los sonidos diseñan el alba. Ella piensa en la eternidad. Y bien, este poema muy breve, como también eran breves los poemas de Emily Dickinson, nos da ya muchas ideas, nos abre muchas ideas esenciales sobre la poesía y cómo ella se veía también y cómo ella habitaba, porque una forma que tiene Pizarnik de encontrar su voz es
asemejarse a las poetas que también sintieron ese dolor, esa soledad. Y por ejemplo acá vamos a ver, ¿no? Del otro lado de la noche la espera su nombre. La noche que puede ser como Kafka que habla de la madrugada, o como el poeta Novalis que habla de la noche que es un espacio que por ejemplo ya los poetas medievales sentían con una libertad que puede ser el espacio desde el cual ella crea, un espacio hechizado también de eternidad. Y luego justamente el verso cierra con esto que acabamos de decir. Ella piensa en la eternidad. Ella piensa en la eternidad. Y otro poema muy interesante que está en la página 51 de la obra completa de Pizarnik dice: solo un nombre. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Repito, Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Y esos versos nos permiten ver la idea que les digo, la idea que tenía de espejo, la idea de cómo el lenguaje termina siendo el único refugio, la casa que habita un poeta, la única casa que habita el poeta, desde la cual puede habitar también el mundo. El siguiente poema se llama Solo un nombre. Ya se lo leí y luego vamos a ver el poema que está en la página 28 y que también me pareció importante para seguir profundizando en la poética de Pizarnik. La poesía de Pizarnik, como pueden ver, no es una poesía clara, no es una poesía optimista, es una poesía en crisis, es una poesía en crisis con la realidad, en crisis con el lenguaje. Por ejemplo, este poema 28, Irme en un barco negro, y dice: las sombras se escudan al humo veloz que danza en la trama de este festival silencioso. Las sombras esconden varios puntos oscuros que giran y giran entre tus ojos. Mi pluma retarda el tú anhelante, mi sien late 1000 veces tu nombre. Si tus ojos pudieran venir, acá hacia amor, acá, entre las sombras el humo y la danza, entre las sombras lo negro y yo. Interesante la idea del barco, el barco que es una palabra que está muy presente en la poesía simbolista. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el más famoso poema de Arthur Rimbaud, que como Pizarnik asumen la poesía como una trinchera alquímica, ese famoso poema El barco ebrio, ¿no? Que es un poema donde él habla de la libertad con la cual él escapa de su pueblo. Vemos igual que para Pizarnik este elemento, el barco negro, va a ser también una especie de sentido que va a llevarla a otra realidad, una realidad más habitada, por lo que ella justamente dice, los jardines, las plantas, que son símbolos de sí misma. Y luego este poema de la página 102, En la noche. Les recomiendo leer a Pizarnik lentamente, gozar de su poesía. Es una poeta que tuvo mucha conciencia de que la poesía es elevar el lenguaje, pero no elevarlo para decirlo retóricamente más altisonante, sino elevarlo para decir nuestra crisis de una forma más clara, de una forma más real, de una forma más sujeta a su propia mente. Y en la página 102 vamos a ver este poema también que me pareció muy interesante para comentarlo. Además, es muy interesante pensar la muerte de Pizarnik, ¿no? Algunos pueden pensar que esa muerte la hace a ella la poeta que es. No, yo creo que ella era poeta, más allá de su muerte. Obviamente que esa muerte cierra un camino que empieza pues de crisis, de no entenderse con la realidad. Recordemos que ella vive muchos años en su casa, no sale mucho por otros lugares. Allá justamente su casa la van a visitar otros poetas jóvenes como Arturo Carrera o el poeta que también es novelista, César Aira. Entonces hay una relación entre poetas más jóvenes y ella, y este poema me parece muy interesante y vuelve el elemento de la noche y vuelve el elemento del espejo, y se los leo, es muy corto, y dice: en la noche, un espejo para la pequeña muerta, un espejo de cenizas. Nada más, es el poema, y repito: en la noche, un espejo para la pequeña muerta, un espejo de cenizas. Los dos elementos que ya vemos que se van repitiendo tanto en la primera como en la segunda etapa de su poesía, vamos a encontrarla acá. Y vamos a entrar ahora, quiero leerles un pasaje largo que me pareció de lo más revelador para poder entrar a su mundo interno, que, por ejemplo, ustedes que han leído, por ejemplo, los diarios de Van Gogh. Vemos cómo Van Gogh, por ejemplo, este pintor genial, cómo él vivía, pues,
atravesado por el deseo de escribir, ¿no? Que es un deseo que vamos también a encontrar en muchos poetas que son también suicidas o escritores suicidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la literatura universal, tenemos a varios ejemplos. César Pavese, con El oficio de vivir, es un diario, luego Pavese se suicida. Tenemos luego a Virginia Woolf, que también hace diarios y luego también se suicida. Tenemos a José María Arguedas en el Perú, que escribe sus diarios y luego también se suicida. Pero también tenemos otros escritores que hicieron diarios y no se mataron, como por ejemplo Julio Ramón Ribeiro, con su diario La tentación del fracaso. Entonces, dentro de esos diarios que vamos a ver, hay diarios reveladores con la propia idiosincrasia del artista, hay diarios que nos explican cómo es el proceso creativo del artista, y acá vamos a ver un poco eso, que es lo que me interesa que ustedes puedan observar. Y dice, y se los leo esta parte que me pareció muy importante para meternos al mundo interno de Pizarnik, y se los leo ahora. Es decir, dice, sábado, solo, arena y niebla. Imposible la libertad en la irrealidad. ¿Cómo vencer mi manía de la idealización? ¿Cómo cortar el cordón umbilical? ¿Y para qué y para cuándo la aceptación de la adultez? Interesante, ¿no? Esta pregunta, como les cuento, en Pizarnik está muy fuertemente la niñez que en el artista no se pierde. Yo creo que la genialidad del artista está en que recupera, y esto lo dice también Baudelaire. Baudelaire, ¿qué dice? Charles Baudelaire dice que la genialidad es la infancia recuperada. La genialidad es la infancia recuperada. Y Pizarnik, ¿qué nos dice? ¿Y para cuándo la aceptación de la adultez? ¿Cómo trascender si me vienen unas ganas irreprimibles de ser una niña muy pequeña, sin pensamientos, sin actos, una niña que llora mucho y pide amor? Una mano, unos labios, una caricia. Todo levísimo, con espuma, con alas. He ahí lo único que me interesa. Lo demás es interés forzado, obligación. De allí mi imposibilidad de comunicación con los otros. Ando en busca de esa mano, de esos labios, y no es posible encontrarlos. Genial, genial esa parte, repito, que me parece un verso que podríamos muy bien poner en un poema que dice, ando en busca de esa mano, de esos labios, y no es posible encontrarlos. Esa soledad del artista, ese desarraigo de poseer un lenguaje diferente al cual habita, y luego dice, y aunque los encontrara, nada sería posible, pero que me da horrenda vergüenza sentir esto que siento mientras el espejo certifica una muchacha de 21 años devorada por la irrealidad. Esta última parte, amigos, es muy interesante con esto que hablamos del espejo. La poesía y el espejo está muy presente dentro de la poética pizarniana, y dice, mientras el espejo certifica a una muchacha de 21 años devorada por la irrealidad, he meditado en la posibilidad de enloquecer. Ello sucederá cuando deje de escribir, cuando la literatura no me interese más. De cualquier modo, me es indiferente enloquecer o no, morirme o no. El mundo es horrible y mi vida no tiene, por ahora, ningún sentido. No obstante, creo que nadie ama la vida más que yo. Solo que entre mis sueños y mi acción pasa un puente insambable. He aquí la causa de que yo deba desangrarme como un animal enfermo detrás de la vida. Muy interesante todo esto, cómo se siente ella, Pizarnik, cómo se siente ella con doble desarraigo, poeta, ya de por sí ser poeta, vivir en la provincia y llegar a la capital y no hablar el lenguaje de la capital, ser de otro país, ser mujer, ser homosexual, te da una marginalidad diferente en la sociedad que vivimos, tan prejuiciosa, tan llena de miradas hacia el otro. Y Pizarnik se siente así, desarraigada, se siente en la infinita lucidez del artista, y nos dice acá, música infinita en velo blanco sale del bolsillo del mediodía, los actos bailan la ronda del absurdo, y esa necesidad pavorosa de ser secuestrada a una muchacha de cabellera silenciosa que quisiera encenderse y estallar en un segundo como un fuego fatuo. Los sueños se sienten arriba del mundo, hay un no dar más, manos negras clavando estatuas en las sonrisas de los muertos. Se suicida y un niño abre las puertas del cielo y pregunta por qué. Vuelan trenes, los pájaros se colocan monturas y huyen a la llanura a buscar a la mujer loca que acaba de robar el fuego. Y esta parte nos invita a ver
eso que algunos críticos llaman el surrealismo pizarniano, esta imagen que está por encima de la lógica mental cotidiana. Los pájaros se colocan monturas y huyen a la llanura a buscar a la mujer loca que acaba de robar el fuego. Y vemos aquí pues una representación, el fuego que puede ser la poesía misma, como un fuego que se va a derramar, y luego dice, él le corta los pechos, él se la devora, mientras un pueblo de hombres plantas llora en las orillas del Swat Net River. Él escupe los huesos de la muchacha, campanas tocan a la muerte, el sepulturero del cielo se arrodilla frente a mi retrato y pide perdón. Perdón por el puente insalvable entre el deseo y la palabra. Perdón. Hermoso esto, ¿no? Perdón por el puente insalvable entre el deseo y la palabra. Perdón, y nadie más que yo comprende la soledad de las flores. Luces intermitentes caminan en la espesura mientras el código de las sombras augura la soledad absoluta. Pero el portero en llamas luce la insignia de la muerte porque la jaula ha heredado, también ella, la vocación del perdón. Aunque te revuelques en las cenizas, el florero dará siempre la hora del dolor. Y el reloj que da la hora al revés ríe, suicidándose en una mano invisible. No está bien ofender al tiempo, al viento, ni a las anchas noches de luna, cuando las alamedas tienen los ojos pesados de llanto. De un mago celeste, el brujo de la tregua de los muertos, se acerca a la condenada irremisible y le pide perdón en nombre del mundo. Imágenes surrealistas, un mago celeste que da tregua a los muertos, ¿no? Imágenes surrealistas. Toda esta escena debe dar la impresión del infierno más puro, pero una familia de golondrinas se desnuda en mar de plata. Y luego dice, cálida dulzura, la del verano verde y su trémulo cortejo de golondrinas ahogadas. Soy yo, soy yo. Y más abajo vamos a ver esa parte que dice, la pequeña agoniza en su lecho de clavos, la fuente ha cesado de manar, la pared ruge, prisiones. Extraño escribir aún cuando la única bebida posible es el mar. Un mar envenenado por la saliva de peces enamorados. Esta parte genial. Analicen esa imagen. Un mar envenenado por la saliva de peces enamorados. Calla viento, calla noche. Arder en 1 milímetro de la noche. Ser eterna un segundo. Existir un instante. Sentirse Dios. Y esta parte personalmente nos lleva a ver más de esa mirada, esa sensibilidad tan a flor de piel que vemos pues en Pizarnik, esa mirada, esa mirada que rechaza lo cotidiano, que habita solo el verso y que por ende a través del verso emprende pues un camino que vamos a ver por ejemplo en poemas de Extracción de la piedra de locura, un camino que justamente es eso, es una revisión de la mente en el poema, una apertura en el corazón dentro del verbo. Y vamos a ver por acá otros poemas paradigmáticos para seguir observando esta sensibilidad. Linterna sorda, del libro Extracción de la piedra de locura. Los ausentes soplan y la noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo. Palabra por palabra, yo escribo la noche. Y volvemos a estos elementos pizarnianos que se repiten en toda la poesía de Pizarnik: la noche, los espejos, las plantas, el desasosiego, la intimidad, el espejo del verso, y esa idea de cómo el poeta en su soledad, en el espacio que él crea, el poeta termina siendo, como lo entendían algunos filósofos, por ejemplo Heidegger, cómo termina siendo el que dice finalmente las esencias, cómo termina siendo el que está en el estado más interior, el que está no en el estado del lenguaje superfluo que usamos para comunicarnos, para comprar una batería, para comprar pan, que usamos en el día a día. No, el poeta se mete dentro de la casa del lenguaje, se mete dentro de su mente y empieza esta educación sentimental que es la poesía. Entonces vamos a ver pues que Pizarnik es una poeta que justamente por eso nos estremece, porque nos causa este miedo al arte poético. Y vamos a leer por acá una parte también de su entrevista que le hace Marta Isabel Moya en Barcelona en 1972. Le dice: por último,
Te pregunto, si alguna vez te formulaste la pregunta que se plantea Octavio Paz en el prólogo del Arco y la Lira, ¿no sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Esa pregunta, amigos, y Alejandra Pizarnik respondo desde uno de mis últimos poemas. Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Hermoso esto que dice, ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo. Vemos que hay una relación muy estrecha entre poeta y lenguaje. Poeta y lenguaje. En Pizarnik no hay una representación, no es como un Pessoa, poniendo un caso de un Pessoa que se ve en el juego de las máscaras, o un Rubén Darío que se ve en la creación de una gramática métrica para crear poesía. En Pizarnik vemos que el poeta, o la poeta en este caso, es el pan mismo, que la poesía es como una especie de pan, es como una especie de forma que se extiende de la propia alquimia poética. Entonces, imagínense ustedes, amigos, habitar como Pizarnik esa trinchera, porque el que habita la poesía, habita su poética, es decir, habita una casa, como decimos, que es una casa invivible, más allá del poema, más allá del sonido del poema. Y bueno, vamos a terminar este primer seminario de Pizarnik leyéndoles. Justo estaba investigando sobre Pizarnik y encontré un poema de un poeta más joven, argentino también, que justamente visita Pizarnik, y Pizarnik lee este poema, que es un poema de Arturo Carrera, que es un poeta también que tiene de 1966. Arturo Carrera le lleva estos poemas a Pizarnik, y Pizarnik porque Pizarnik, ustedes saben, vivía en la casa de sus padres, vivía en una casa, y no era pues de buscarse un espacio diferente, habitaba solo su poesía, no estaba dentro de otra realidad más allá de su verso. Por eso le costaba mucho vivir la realidad que vivimos, la realidad cotidiana, que, como dicen muchos poetas, es invivible. Es invivible. Vamos a ver que ella lee este poema que es de Arturo Carrera, y me gusta porque tiene esto que venimos diciendo, cómo participamos todos en lo eterno, cómo participamos en lo sagrado desde el poema, y esa parte de este poema que dice, que Pizarnik leyó de Arturo Carrera, y dice: mudo mi cuerpo, yo me impongo en tu muerte, yo me guarezco tu muda, tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes, lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte, la orfandad lleva un blanco en la frente, el poema se abre, esa es tu fuerza, la orfandad es fascinada, comandada, subida a la barca invadida y hundida de muertos, yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos. Y bueno, de este verso, que es el único verso que está en internet grabado en la voz de Pizarnik, me interesa esta parte que dice: el poema se abre, esa es tu fuerza, la orfandad es fascinada, comandada. Y bien, vamos a ver, para terminar, cómo en Pizarnik el poema, ese lenguaje, se abre, cómo ella habita el lenguaje poético, y habitar ese lenguaje poético es poner la propia mente en crisis, es entrar al propio absurdo que tiene la poesía, que nos revela la poesía, que nos abre la posibilidad de poetizar, porque ustedes saben, amigos, que el poeta tiene esa capacidad de ver más allá de lo evidente, más allá del sonido, de lo replano o de lo plano, y por ende esta famosa frase de Pizarnik que dice: hay que mirar una flor hasta que los ojos se nos destrocen, ¿no? Y esta frase, este verso, me parece que es una apertura
a entender la realidad del poema más allá de lo evidente. El poema no está en lo que miramos, está en lo que pensamos de la realidad última, está en ese deseo de absorberla en palabras y crearnos en ese juego, crearnos en esa locura que es la poesía. Y justamente pensando en la poesía argentina, no puedo dejar de pensar en Borges, que también se crea en su propia poesía, sobre todo el Borges último, que es un Borges muy íntimo, o otro poeta que también es argentino y me parece muy bueno, que es Roberto Juarros. Y para terminar, Roberto Juarros, si ustedes han leído a Juarros, es un poeta esencial. Juarros hablaba de la poesía vertical, es decir, como en Pizarnik, la poesía es un viaje no hacia lo horizontal, sino hacia adentro, hacia el uno mismo que somos, hacia ese infinito que está hecho nuestra mente, la mente del humano. Y Juarros decía eso, que la poesía nos pone en crisis. La poesía nos pone en crisis. Así que, como ustedes pueden saber, no escribimos poesía, y Pizarnik es un claro ejemplo de esta idea, para simplemente decir cosas bonitas o para decir algo sentimental, sino también lo hacemos para buscarnos en el absurdo que puede ser la vida, en los límites que nos impone la vida, en esa crisis mental que tenemos de vivir en un mundo de pronto marginal, violento, etc. Y cómo ahí florece el arte poético. Y bueno, ha sido pues una introducción a la poesía pizarniana, que como les contamos, es una poesía muy yoísta, pero no yoísta en el sentido de egótica, sino en el sentido de buscar la identidad en la palabra, buscar la identidad en tu lenguaje. Es decir, todos los seres humanos vivimos el lenguaje dominante en nuestra occidentalización, que es el español, pero cómo la pregunta del artista, en este caso de Pizarnik, está en cómo hago de ese lenguaje que le pertenece a todos algo que sea singular y que a su vez comunique y a su vez sea universal. Y cómo lo resuelve Pizarnik haciendo una poesía de su espejo, haciendo una poesía visceral. Y algo más que encontré por acá que me pareció muy interesante y se los leo, y leía por acá que Pizarnik decía: temo que mis deseos de escribir no sean más que medios para conseguir al fin el anhelado éxito, gloria, fe en mí. También puede ser excusas, ya que no estudio en serio, ya que no vivo en serio. Puede ser también que, dada mi escasa facilidad de expresión oral, apele al papel de no atragantarme para escupir el fuego de mis angustias. Es muy interesante cómo Pizarnik se encuentra dentro de su lenguaje, cómo Pizarnik se ve dentro de su lenguaje. Si ustedes leen la poesía, la verdadera poesía, y me refiero a la única que existe, que es la poesía humana, que hacemos no para jugar, no para la retórica o para los mundos académicos, sino para la crisis interior. Ahí está Pizarnik, ahí está Varela, que es una poeta que vamos a ver la semana siguiente, y vamos a ver esa crisis que el lenguaje nos lleva, esa crisis que en Pizarnik está pues en los elementos de la noche, en los elementos del espejo, en los elementos de la infancia, en los elementos del desarraigo, en los elementos de la locura y de la realidad. Con toda esa alquimia ella va a crear, pero no solo con eso, amigos, sino también con un gran conocimiento de la literatura y de la ciencia. Leía que Pizarnik era una poeta que le encantaba citar, es decir, tú conversabas con ella y todo el rato te parabas citando autores, lo cual a mí personalmente me hace ver su capacidad de interiorizar, de entender la propia literatura y escribir desde ese espacio, desde esa trinchera de lucidez, ¿no? Vamos a ver entonces que gracias a toda esa arquitectura o esa metamorfosis, logra pues un estilo propio y logra una poética. Y sobre su muerte, bueno, estuve también indagando un poco. De hecho, esa muerte que ella tiene muy joven la vuelve pues una poeta mucho más popular dentro de su mundo, dentro del mundo que habitaba. Sin embargo, no olvidemos que ya de por sí en su época ella ya era una genio, había ganado la beca Guggenheim. Con esta beca viajó a París, ahí conoció a Cortázar, es decir, o a Octavio Paz, es decir, ya tenía un roce con las mentes más brillantes de la literatura universal. Sin embargo, como una poeta, como muchos poetas, que son los seres más sensibles, porque habitar el lenguaje es habitar la sensibilidad que está detrás
de nuestras hipocresías con el cual nos evitamos ese diálogo, ¿no? El lenguaje generalmente que usamos es una máscara, pero en el poeta esa máscara desnuda, pero a su vez es una máscara, pero es una máscara que se desnuda y que desnuda su crisis y en ese caso su alquimia. Entonces vamos a ver cómo en Pizarnik, por ejemplo, leía que Pizarnik le gusta mucho a los adolescentes y a los académicos. Y eso tal vez se deba a que Pizarnik era muy culta y además sentía demasiado un alma que no podía dejar la poesía, que vivía dentro de su poesía, que no era una persona que se falseaba o que se ponía una máscara para ser poeta y luego no serlo, habitaba como se dice por ahí, el fuego, es decir, el arte, y ahí está su poesía, ahí está su legado, su vestigio y su alma, ¿no? Finalmente, para terminar esta parte, y no se olviden que la siguiente semana vamos a conversar de Blanca Varela, otra poeta también desgarradora y también interiorizadora. Varela justamente nos dice en un verso que ahora recuerdo, dice: quítate esa máscara y ponte un alma si la tienes, ¿no? Que es un verso muy importante porque nos revela que los poetas no tienen máscara a veces en su lenguaje, y su lenguaje por eso nos afecta, porque generalmente el humano vive con máscaras para evitar justamente la crisis, que sería pensar la problemática de la vida, el absurdo, la realidad, la rutina que nos mata, pero de la cual generalmente nadie habla, generalmente la economía no habla, la realidad no habla de eso, ni tampoco, ni mucho menos, el estado mediático que vivimos. Entonces los poetas ahí son antenas más cercanas a toda esa realidad que va brotando dentro de su propio quehacer. Y acá ha sido todo, y espero que sirva esto para que más personas se conecten con la poesía pizarniana y con todos, que sea pues una muy buenas noches con todos, y me despido. Soy Julio Barco y espero que haya sido de reflexión esta noche.